8 de la mañana con 5 minutos. Pasamos a nuestros siguientes temas. Está con nosotros Dulce María Sauri y Federico Berrueto. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo podemos decir todo bien? Bueno, sí, perdón. Cuando hay muchas cosas que están mal. Exacto. Empezando con esta última que ustedes comentaron. Sí, es una tragedia nacional. La salud es una tragedia nacional. Que creo que valdría la pena de veras hacer un programa de análisis para ver qué fue lo que pasó y qué puede pasar en el futuro. Porque además veo que no hay castigados, no hay acusados, no hay nada. Todo el mundo se va a salir con la suya, ¿eh? Vivimos tiempos de impunidad social y jurídica. Sí, total. Y social. Sí. Eso me parece muy interesante, la impunidad social. Sí, pero además el fracaso del INSABI lo que nos muestra es la consecuencia de las decisiones improvisadas, ligeras, superficiales. Y debe ser una llamada de alerta con esta pretensión de la reforma al Poder Judicial del país. Claro, sí, claro. O sea, si lo de la salud ha sido algo sumamente doloroso, no solamente complicado administrativamente, los recursos, etcétera, sino porque tiene impacto en la vida cotidiana de las personas, lo de la justicia puede ser igual, o permítame decirles, peor en sus consecuencias. Fíjense nada más. Pero bueno, íbamos a hablar de otra cosa, pero bueno, ya no, pasamos por ahí. Estados Unidos, Biden ya renunció, sabemos de una entrevista muy dura que ofrece Donald Trump hace unos días, en las que de verdad pues ataca y casi amenaza a México, diciendo, a México se me va a alinear momentáneamente, no se van a tardar nada. Todo parece indicar, por lo menos hasta el día de hoy, que es muy probable que vaya a ganar Donald Trump la presidencia, regresa este republicano a la presidencia y gane quien gane tiene implicaciones con México. ¿Qué opinión, Dulce María, tienes de lo que ves venir de la relación de México con Estados Unidos? Que antes del domingo no veía que hubiese oportunidad real de competir y ganar la presidencia para Joe Biden. Y que ahora, con esta determinación que me recordó mucho a la del Papa Benedicto XVI. Ok, claro. Y siempre he pensado que nunca tiene más poder que cuando renuncian al poder, porque tienen un poder que es inmaterial, que tiene que ver con la legitimidad de la decisión de la renuncia. Renuncio a esto. Bueno, dicho esto, me parece que... Perdón, Dulce, te voy a interrumpir. Qué interesante lo que dices, porque me llamaba mucho la atención que algo que no hizo fue decidir quién iba a sustituirlo, y ese es porque tenía el poder para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Okay. Que puede haber dicho, mira, aquí está, como posiblemente Benedicto XVI, como dice la película de los dos papas, en su corazón tenía a Francisco. Sí, claro. Bueno, en su corazón tiene a Kamala. Exacto. Pero hasta allá. Ahora, Kamala tiene un mes por delante, antes de la convención, muy duro, y la negociación intensa para elegir a la persona que la va a acompañar en la fórmula, en la vicepresidencia. A ver, en relación a la agenda con México, es la agenda de los Estados Unidos. Tiene matices, nada más. Pero las políticas nodales, ahí están. Y México va a tener que hacer negociación en un escenario quizá personalmente menos difícil, si la triunfadora es Kamala Harris, que si es Donald Trump. Pero el fondo de las cuestiones, ahí están presentes. Bueno, primero electoralmente. A ver, aquí es muy interesante no solamente los personajes, y Kamala Harris es un actor inesperado, que refresca, que renueva y que significa mucho. Esto no necesariamente quiere decir que va a ganar la elección, porque las condiciones como están hasta este momento favorecen a Donald Trump. Pero aquí el tema está en la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque estás enfrentando a un delincuente confeso, ya sentenciado para efectos prácticos, y a una fiscal con un récord muy, muy importante. Y aquí lo que está de por medio es el tema de la legalidad. O sea, un delincuente tal cual frente a una fiscal con unas credenciales impecables. Sin embargo, no creo que sea la decisión de la legalidad, y ese es el problema que estamos teniendo con la sociedad, no en Estados Unidos, sino en el mundo. Este desdén
por el valor de la ley y de la justicia. Creo que la elección se va a decidir a partir de otros temas, fundamentalmente la economía y puede ser la inseguridad. La gente no entiende que la vía para resolver la inseguridad es la legalidad. Lo que quieren es tener un país seguro y como tal, si la señora Harris llega a convencer, y lo que dice Dulce, para efectos prácticos, el compañero de fórmula es un factor importante, tanto para reforzar el mensaje, también como para la suma de votos regionales. Pero bueno, el tema es identificar cuál es el momento de la sociedad norteamericana. Y por otro lado está México. Creo que en México fuimos derrotados desde que Peña se dio ante Donald Trump. Y además la manera como el presidente López Obrador finalmente negoció fue a partir de concesiones fundamentales, entre otras ser la policía migratoria en las dos fronteras mexicanas. Y también esto de asumirse como el país residente de los migrantes, incluso de otros países, de los expulsados de territorio norteamericano. Y creo que esas son concesiones que ya no se pueden ceder, porque ya incluso ganando los demócratas se continuó sobre esa misma vía. Creo que los tiempos a futuro son sumamente negativos, preocupantes, adversos. Para México viene la revisión del acuerdo comercial, vienen una serie de temas, por ejemplo, la cancelación de Tesla, de la inversión que iban a hacer en Nuevo León, pues no deja de ser más que un mensaje de aquello que indica la vulnerabilidad que tenemos como país frente a nuestro vecino al norte. ¿Qué es lo que viene? Lo primero que se me ocurre a mí pensar es que los mexicanos en su conjunto deben pensar que más allá de la polarización, la división, las querellas inevitables que padecemos, creo que sí va a llegar un momento en el cual tengamos que pensar en la unidad nacional. Sí. ¿Le va mejor a México con uno o con otro? O sea, si llega a ganar Donald Trump o si llegara a ganar el candidato demócrata, en este caso vamos a suponer Kamala Harris, ¿nos va mejor con uno o con otro? Déjame decir que había una especie de mantra en los analistas de política exterior, ¿no? Que nos va mejor cuando gobiernan los republicanos que cuando gobiernan los demócratas. O sea, si revisamos un acontecimiento muy importante desde mi perspectiva, como fue la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, estoy hablando del arranque de esta negociación en 1990, fue con un presidente republicano, con George Bush padre. Y cuando ganó Bill Clinton la presidencia en 1992, para iniciar en enero de 93, estuvo a punto de descarrilarse toda la negociación. Fue muy sufrido el último tramo. Y si nos vamos más atrás, podemos revisar que es la razón del mantra. Pero yo tengo la hipótesis de que Estados Unidos, como muchas veces se dice, tiene intereses, ¿verdad? Y lo que varían son las formas, nada más. O sea, de la forma brusca, agresiva que tuvo el presidente Trump al inicio de su mandato, la forma como se impuso al presidente López Obrador, ¿verdad? Fueron formas, pero formas también del lado mexicano. ¿Verdad? Yo recuerdo una frase célebre que no la dijo en cualquier lugar, sino la dijo en Estados Unidos y la dijo en su discurso en el Capitolio el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando dijo que México, si era el trampolín de la droga, era porque Estados Unidos era la alberca, la piscina. Claro. Y lo dijo imagínense dónde. Por cierto, nunca me he olvidado de que lo aplaudieron rabiosamente los estadounidenses. Como también me tocó presenciar el aplauso rabioso al presidente Fox en 2001, en la visita de Estado. Entonces, formas distintas, fondo muy parecido. El crecimiento económico de México ha estado de la mano de la firma de este Tratado de Libre Comercio, que le cambió el futuro de México de una manera que por lo menos considero positiva, ¿no? En términos de económicos.
se puede poner en peligro el Tratado de Libre Comercio, o por lo menos algunas de las reglas, ¿no? Y eso es lo que asusta por la revisión que viene en el 2025-26. A ver, hay baladronadas por parte de Trump y tienen mucho que ver con algo que es común a republicanos y demócratas. ¿Por qué? Porque efectivamente son los intereses los que dominan, y más los intereses económicos más que cualquier otro, los que dominan las decisiones políticas. Y aquí el tema de China creo que es el que más salta a la vista. Creo que por parte de las autoridades mexicanas se actúa con una suerte de, pues, ¿cómo pudiera calificarlo? De una manera muy provinciana, muy ligera. La situación es muchísimo más compleja y también tiene que ver con una serie de litigios que comprometen la certeza de derechos para las inversiones. Entonces, y esto tiene dos vías: los litigios en el marco del acuerdo comercial o bien la revisión del acuerdo comercial. Y en ambos aspectos, verdaderamente México está en condiciones sumamente adversas. Yo no soy de los que tendría una visión optimista. Creo que el desafío y el reto que tiene el nuevo gobierno es mayúsculo en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el de la seguridad, en el combate a las drogas. Y bueno, en buena parte creo que estamos pagando los pecados, pues, de decisiones muy desafortunadas de los últimos años. Difícil el panorama para Claudia Sheinbaum con un bully si es que gana Donald Trump, ¿no? Yo diría que difícil en las formas, pero en el fondo coincido con Federico. La agenda está allá y en la parte económico-comercial son dos factores, a mi juicio, que están incidiendo tremendamente. Sí. Uno es la seguridad jurídica, sí, claro. Y el tema de la reforma al Poder Judicial no es un asunto menor. Que afecta el Tratado de Libre Comercio. Absolutamente sí. Por ejemplo, leía un comentario de uno de sus distinguidos legisladores, el de Morena, donde decía que habría una reforma constitucional para quitar la igualdad de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Quiero hacer la aclaración, con la Constitución, sus disposiciones nacionales. Pues eso significa vamos a ver de una manera diferente los derechos humanos a como la estábamos viendo ahorita, sí, que compartimos con el mundo. Hasta 2011, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, si lo trasladamos al terreno de la seguridad del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, representa que en cualquier momento pueden cambiar, por ejemplo, las reglas de la propiedad en materia de generación de energía eléctrica. Ya no solo del despacho de la energía eléctrica, la adquisición, sino de la misma propiedad. O sea, el hecho de que haya una mayoría calificada en la próxima legislatura es un botón de prevención enorme. A mí Elon Musk como personaje público me provoca un gran cuestionamiento. Y creo que lo que está diciendo, que cancela su planta, que por la amenaza de Donald Trump, por cierto, al que él financia y con bastante recursos económicos, es para ocultar el hecho de que Tesla, su empresa, ha resentido tremendamente la competencia de los autos chinos eléctricos. Entonces sale o saca la cara, una vez más, siendo México el puerquito. La razón de sus tristezas, ¿no? Digamos, su justificación, ¿no? Sí. Pero no quita el dedo del renglón de un problema real y que México tiene que decidir. Empezando con que aceptar la revisión del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump enfrente representó aceptar una revisión cada 5 años. Cuando se suscribió en 1994 fue por 25 años. O sea, eso en sí mismo, 5 años es un lapso muy corto para las inversiones. Total. Y pongo seguridad y acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá como los 2 puntos claves del futuro. Ahora, del presente inmediato, la cuestión migratoria. México es tercer país seguro. Nos guste o no nos guste, acumulación de decisiones erradas desde hace, yo diría que desde el inicio del actual sexenio, pero podemos discutir si fue más atrás, pero el hecho es que es tercer país seguro, pero no ha habido una política que lo reconozca, como el caso de Turquía en la Unión Europea.
es tercer país seguro, pero ha habido una responsabilidad Sí, claro. de los países receptores, Asia, Turquía, en términos de recursos económicos para atender a las personas, para dar una oportunidad de migración ordenada desde el punto de vista legal, pero aquí en México no. Sí, totalmente. Imagínense, Trump amenaza con expulsar, ya no sé cuántos, pero dice que en los primeros meses a 1 millón de personas que viven en los Estados Unidos de años atrás. O sea, esa es la magnitud de la locura. Espero que en algún lado haya sensatez de la sociedad norteamericana y como en otras ocasiones, con su voto eviten un peligro para ellos y para el mundo. Yo ya no me atrevo a decir más eso. Federico, para cerrar. Bueno, primero, la aportación de los migrantes ilegales a la economía norteamericana es fundamental. Sí, claro. Ahí lo que se va a requerir es ordenarlo. Y creo que hay vías para poderlo hacer y el gobierno seguramente es donde va a tener que incursionar. Pero lo que dice Dulce es fundamental. O sea, México no está en condiciones de recibir en su territorio a los 5 millones de migrantes que han sido ya señalados desde ahora como candidatos a ser expulsados. Dice, el drama humano que ahora existe, nada más imaginémonos cómo se va a potenciar si estamos hablando ya de estas cifras. Verdaderamente es algo que, insisto, desafía, ya no es tema de legalidad, de política, cosas, no, es tema humanitario, sí, de derechos humanos elementales, el derecho a la vida. Y regresa el tema de la reforma judicial, ¿eh? O sea, sigue, nada más para que entendamos y vayamos entendiendo, creo que no nos queda claro la magnitud de un cambio de Sí, lo que significaría una reforma judicial. Lo estamos viendo nada más como que a los jueces los vamos a votar, pero hay tantas cosas detrás Sí, que, bueno, vaya, merecerá otra plática. claro que sí. Federico, muchísimas gracias. Dulce, como siempre, muchísimas gracias. Desde luego, recordarle que debe de seguirlos porque de ellos lo único que pasa es que se aprende. Le pone @dulcesauri y así la puede seguir. Y subes tus columnas también ahí en tus redes y todo eso vale muchísimo la pena. Y desde luego, le pone ahí @berrueto y con eso va a poder seguir a Federico también, que con él lo único que sucede es que se aprende. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.